Hey, Shalom, Israel, paz Israel, ojalá en la Yahoo, bajo sin Yahoo, ¿qué tal? Mi nombre es también en las naciones. Soy obispo de Jehová. Un testimonio, hermanos, acabo de tener un sueño, básicamente, yo, hermano, de la Tercera Guerra Mundial. Y como mucha gente va a morirme, porque mi sueño empezó, estaba en una torre alta que era de los edomitas, pero ellos estaban vestidos como romanos. Y hablaban con mucha arrogancia, hablaban con mucho orgullo, ¿no? Y yo estaba ahí entre ellos, escondido, como infiltrado. Me tenían mucho odio, pero no podían hacerme nada. Y habían profetas que iban y eran como consejeros de ellos, pero algunos se llenaban del espíritu, man, porque eran mujeres, habían mujeres que eran como profetisas, o no profetisas, pero sí sacerdotisas, y les decían que iban a perder la guerra, que iban a morir, que el Señor los iba a destruir, y le hablaban directamente al que era el emperador, y el emperador le decía, tú vas a morir, tú vas a ir, no, como que vas a ser esclavitud, vas a sufrir mucho, y él la miraba con arrogancia, y los demás líderes lo miraban a él como diciendo, mátale esa concha a su madre, tírala del edificio. Pero ella seguía hablando así con una seguridad y yo sabía que era el espíritu. Yo solamente observaba en ese momento, porque todos estaban alistando, todos los líderes estaban alistando para ir a la guerra, y luego pasé con la gente común y estaba toda mi familia, toda mi familia, tíos, mis suegros, mis padres, mis hijos, gente que conocía de barrios, todo, tíos lejanos, tíos cercanos. Y bajábamos todos de una torre que era como una bajada de espiral, y esa torre era como el lugar de los edomitas, y todos asustados porque todos sabían que se iban a una guerra. Eh, y estábamos bajando, y esas torres eran como, estaban a la orilla del mar, y en la orilla del mar veías cuerpos tirados de distintas personas, y la gente se paniqueaba. Entonces el espíritu vino en mí, y empecé a parafrasear preceptos, ¿no? A pregonar diciendo que no tengan miedo porque la guerra es de Yahweh, la guerra es de Yahweh Bashin Yahushai. Él es quien da la victoria, y esta guerra es la última y ya vamos a ganar. Pero la gente decía, la gente incrédula, que era mi familia, hermano, decían, sí, pero su no, que esto, sí, y habían cuerpos tirados. Y luego llegamos a un lugar de reclutamiento, pero era del lado oriental, más no de los edomitas rusos. Y era un lugar, era como una ciudad, pero que la habían acondicionado y había sido recontra, super bombardeada también. Y habían cuerpos, y bueno, las personas que estaban ahí muertas eran como pakistaníes, iraníes, ¿no? De árabes, tenían esa apariencia, tirados, cuerpo sobre cuerpo, man. Y nosotros caminando por ahí, y toda la gente muy asustada. Y todos peleaban, bro. Yo estaba con mis hijos, estaba con mi mujer, mis padres, mis suegros, ¿no? Mis cuñados, mis hermanos, hermanas. Man, todos estábamos ahí y todos íbamos asustados. Y yo solamente les decía a mis hijas y a mi mujer que mantengan la calma, que el Señor nos va a salvar, que nos va a rescatar. Y en las pantallas, habían pantallas donde ponían
eh, como comerciales, mano, como comerciales de Esaú, pero esos comerciales así de una buena vida, ¿no? Y toda la gente se olvidaba que estaba en la guerra, ¿no? Y esos eran encantamientos para distraer a las personas que estaban ahí. Será que, hermano, si no tengo preceptos, solamente estoy hablando lo que soñé, man, y luego seguíamos caminando y había muchos muertos. Eso era un precepto. Porque había muchas personas yendo a- yendo, man, era un mar de gente, ¿no? Gente sobre gente, innumerable el número de personas que estaba ahí yendo a pelear. Y como digo, había niños, había todo el mundo, bro. No era solamente soldados, era ya gente común. Ese era como lo último, ya de lo último de la etapa de la guerra, que ya llevaban a todo el mundo. Isaías 66 y 16, porque Yahweh Bahashin Yahushai jugará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh Bahashin Yahushai serán multiplicados, ¿ves? Y eso es lo que yo vi, mano. Había un montón de gente ahí, y encima de eso había un montón de muertos, ¿no? Gente sobre gente llenas de azufre. Los cuerpos estaban ahí solamente apilados y solo estaban cubiertos de azufre y un polvo celeste también. Algunos tenían bolsas y algunos eran como disecados, mano, como que habían muerto, porque recuerdo uno que estaba parado así con piedras en la mano. Tenía piedras en la mano, como que iba a tirar piedras no sé a dónde y estaba así petrificado, man. Y, y, y luego anunciaron que venían los americanos, ahí vienen los americanos, y, man, y toda la gente que estaba conmigo se emocionó y empezó a correr hacia la orilla. Y yo decía, pero nosotros estamos parados en el lado en el lado contrario. Y en realidad, ya en ese momento, ni siquiera era Rusia, man. No, no, porque yo solo decía, estamos del otro lado, nosotros estamos del otro lado, y la gente, no, ahí vienen los americanos, ahí vienen los americanos. Y se emocionaban y todos corrían a la orilla y empezaron a desembarcar como, eh, dame, esta de la Segunda Guerra Mundial, creo que es Waterloo. No, no es Waterloo, es Normandía, sí, el día de, como Normandía, empezaron a desembarcar y eran tanques y empezaron a disparar a la gente que corría alegre hacia ellos, man. Pum, pum, pum. Y yo le decía a mi familia, quédense aquí, quédense aquí. Ellos vienen a matar. Y mi familia, mi núcleo se quedó conmigo, pero de ahí el resto, mi suegro, mi papá, mis tíos, todos corrieron con una multitud de personas hacia la orilla a recibir a los edomitas, a los americanos y empezaron a bombardear y ahí ya desperté. Pero fue un sueño muy explícito, mano, cuando estaba ahí en la torre con los edomitas. Y el Señor va a derrumbar a esos edomitas, ¿no? Como está escrito, mano, Malaquías, eh, no, Matías 1, Matías 1 y 1, visión de Abdías, Yahweh Bashin Yahushua, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Yahweh, Bahasham Yahushai, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla, ¿ves? Y eso es lo que estaba pasando, mano, eso es lo que yo veía. Y veía pregoneros que eran edomitas, bueno, que eran sus consejeros de Saúl. Y
y todos le profetizaban, le decían, vas a morirme, el Señor te va a matar, pero así de una manera directa, sin filtros, sin parábolas, directamente, Yahweh, el Dios de Israel te va a matar, te va a destruir, y le decía tal cual lo que les iba a pasar. Mira, tú vas a ir a esclavitud, tú vas a ver morir a tus hijos, y ellos todos orgullosos, manos armados, pero estaban con togas, así, todo al estilo romano, todo de rojo, todas rojas, y estábamos en una torre muy alta, man, muy alta, muy alta, man, y la gente bajaba y bajaba, bajaba, era infinidad de gente bajando, man, yendo para la guerra, para pelear contra los edomitas, y la gente que yo vi, todos eran israelitas, mano, todos eran Jake, man, todos eran Jake, pero es esta gente incrédula, mano, que no cree en el Señor, man. Estaba lista para ir a pelear por Esaú. Man, Yahweh Shin Yahusha los tienen en un estado de insomnio, man, porque a pesar de que estaban los muertos ahí y ellos pero recibían constantemente esa propaganda yankee, man, ¿no? Y esa fue la razón que se sentían como que seguros, pensaban que Saúl les iba a dar la victoria, man. Esta es 2 Corintios 4:3, y la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, ¿ven? Y así era como los cegaban, mano, en el sueño. Eran múltiples de muertos cubiertos de azufre y otro polvo azul, y, y la gente solamente estaba viendo los comerciales de esos típicos comerciales, mano, de familias felices y corriendo con música de fondo, y eso estaba en su mente, man, de que oh, esto va a terminar, vamos a estar ahí. Y yo decía, no, man, estamos en una fucking guerra aquí, no hay que confiar en nadie, hay que asegurarnos. Y yo solo pensaba en cómo proteger a mi familia, de dónde ir. No, porque veía a mis hijos, y mis hijos sí entendían, man, y veían a la gente, veían ahí, Dios mediante, man, mis hijos son parte de la elección, man. Pero de ahí, todos los demás, era como dije, man, era mi familia, todos ellos estaban cegados y hipnotizados, pegados a las pantallas, pensando que todo eso iba a pasar, man. Y luego cuando anunciaron que llegaban los barcos gringos, man, toda la gente se emocionó, man. Y todos eran Jake, todos los que nosotros estaban ahí eran Jake, eran infinitos, mano, era imposible de contar, mano, era como la arena a la orilla del mar, pero todos cuando corrieron hacia los barcos de los gringos, y ellos empezaron a matarlos, man. Oh, y la cosa es que los que estaban en los barcos eran Judá, eran puros soldados judaítas, pero peleando para Esaú. Y gente pensó que era la batería, era como son Judá, como no eran gringos, era la batería, y al final los terminaron matando, man. Man, pero ya, hermano, eso fue un sueño, man. Yo normalmente no tengo sueños, mano, no tengo sueños, va, no tengo estos sueños, man. Pero el Señor me dio esta visión, y lo que hice fue prender el teléfono y hablar. Ya, oh, Señor, Shalom.